Buenos días, hermanos. Espero que estén muy bien, que hayan amanecido excelente, que Dios me les bendiga. Bueno, vamos a orar para pedir la bendición de Dios antes de abrir su palabra una vez más. Querido Padre Celestial, gracias por un nuevo día, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque tú sustentas todas las cosas, de ti viene todo lo bueno que recibimos. Te queremos agradecer, Señor, también porque nos permites una vez más abrir tu palabra para escuchar tu voz y poder entender con la ayuda de tu Santo Espíritu y de tus ángeles, Señor, qué es lo que quieres que entendamos el día de hoy. Que la palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que pueda, al sembrar la semilla en nuestro corazón, dar fruto para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como hemos visto durante estos días, lo que andamos es buscando colocar las bases para poder hablar de mayordomía. Es interesante porque cada vez que hablamos de mayordomía, lo que se nos viene a la mente es dinero, ¿verdad? Y es importante hablar del dinero en general, pero el dinero siempre es un producto, es el resultado es el resultado final de algo que se hace, que se piensa, que se siente. Y hemos visto cómo Dios, en su sabiduría infinita, en el relato de Génesis 1, ha dejado las bases, el fundamento, para poder entender qué significa hacer, qué significa producir. Y nos deja claro que Él es el único que puede traer a la existencia las cosas que no existen a nivel material, y vimos que Él ejecutó su Bará, trajo a la existencia las cosas, trajo a la existencia la luz, con solo decirlo con su palabra, dice que creó los cielos y la tierra y las aguas. Y bueno, a partir de ahí vimos ayer también que Dios al referirse al cuarto mandamiento, parte del mandato de Dios no solamente es descansar el día de reposo, el Shabbat, sino también trabajar 6 días. Y vimos que al trabajar 6 días lo tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer bueno en gran manera, porque al final toda la obra que había hecho, dice Éxodo 20, hace una referencia directa a la semana de la creación, a Génesis 1:31, cuando decía, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Y cada día que Dios termina, Él dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y hoy queremos hablar sobre un aspecto importantísimo de la mayordomía, de cómo es que se administra lo que Dios nos da. Y es empezar a darse cuenta de que lo que pasa en Génesis 1 es una forma, es como una plantilla, es como un machote, ¿verdad? De cómo es que nosotros debemos de aproximarnos a las cosas que de Dios nos pone en el frente por hacer. Y vamos a leer en Génesis 1:1 nuevamente, y vamos a ver que aquí ya pasa algo interesante. Dice, en el principio creó Dios, Bará, ¿verdad? Lo trajo a la existencia, Dios, los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice algo muy interesante. Dice, y la tierra estaba, ¿qué, mis hermanos? Estaba desordenada y estaba vacía. Y quiero detenerme ahí un momento, porque a nivel bíblico, por lo menos este juego de palabras tiene una connotación muy, muy causal, para decirlo de alguna forma. Lo que quiere decir el autor cuando Moisés estaba escribiendo esto y dijo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y después tiene otro y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, quiere decir que el hecho de que la tierra estaba desordenada era la razón de fondo por la cual estaba vacía. Ujú. Y les voy a decir, vimos ayer que Dios en el momento que crea los elementos, los trae a la existencia, comienza a trabajar con ellos. Una vez que crea la luz, ¿qué hace? ¿La qué? La separa. Y separó Dios la luz de las tinieblas en el versículo 4. Quiere decir que Dios comienza a ponerle orden a las cosas. Después separa las aguas de arriba de las aguas de abajo y crea un firmamento. Comienza a poner orden. Y después
Dice, y aparezca lo seco, y separa todas las aguas en grandes cuerpos de agua, los mares, y salió la tierra, y surgió la tierra, ¿verdad? Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y pone Dios, ¿qué hace Dios aquí? Pone ¿qué? Orden. Si ven, hay tres ejes de orden en este relato. ¿Por qué? Porque la tierra estaba desordenada y por el hecho de que estaba desordenada, por ende, estaba ¿qué? Vacía. Dios no podía ponerse a llenar la tierra, ponerla a producir, ponerla a popularse, a llenarse, hasta que no estuviese ordenada. Y ve qué interesante que en el momento que Dios separa la tierra del agua y surge lo seco, inmediatamente después de que quedan ordenadas las aguas de arriba de las aguas de abajo, queda la expansión de los cielos, ordena la luz de las tinieblas, lo separa, genera día y noche, separa el agua de la tierra, inmediatamente están los tres ejes de orden. Dios le dice a la tierra, produzca. Es ahí donde Dios manda a la tierra a producir una vez que hay orden. Y ven qué interesante, pasa lo mismo con el ser humano. Una vez que está todo lo que el ser humano necesita, está la tierra, está el aire, está el agua, está la luz, están todos los elementos, ya están incluso los animales, dijo Dios al hombre, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, hizo juzgarla y señorear en los peces del mar y las aves y todo lo que dice el versículo. Pero el llenar, el crear abundancia es imposible cuando hay desorden. ¿Sí me explico, mis hermanos? Es la única forma en la que Dios podía resolver este problema. Y esto es importante. Podríamos decir que este es el segundo eje o tren de pensamiento que trae el versículo de Génesis 1, 1 al 3, del 1 y 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ven qué interesante que después de que nos describe estas dos características que son secuenciales, una es causa de la otra, estaba vacía porque estaba desordenada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Quiere decir que cuando hay desorden, cuando hay carencia, hay tinieblas. Cuesta tener luz, es imposible poder tener claridad, poder tener la capacidad de ver más allá de nuestras propias narices cuando hay desorden y cuando las cosas están vacías. Aquí es donde Dios nos hace un llamado, poner las cosas en orden. Algo tan sencillo como ordenar la casa. Algo tan sencillo como crear una hojita de Excel y ordenar las finanzas. Hey, ¿cuánto tengo en el banco? ¿Cuánto estoy gastando? ¿Cuánto me está entrando? ¿Cuánto tengo que dar de diezmo? ¿Cuánto tengo que dar de ofrenda? Algo tan sencillo como ordenarse es la base para que Dios comience a bendecir y comience a llenar. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? No leemos a veces lo que está ahí al frente y nos cuesta entender por qué a veces tenemos resultados que no son los que queremos. Y es que hay un tema. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí es donde viene un aspecto muy importante. ¿Con qué espíritu se creen ustedes que se estaba moviendo Dios encima de este caos? Porque algunas Biblias dicen, y la tierra estaba desordenada y vacía. Decía, y algunas Biblias dicen, y la tierra estaba desordenada y caótica, ¿verdad? Hablan de caos. ¿Cómo creen ustedes que Dios, con qué espíritu creen que Dios estaba fijándose sobre esta parte del mundo, del universo? ¿Ah? Con un espíritu de queja. Ay, qué pereza. Esto está desordenado. Vea qué desorden. Vea qué feo que está esto. Ya estoy cansado de esto. ¿Ustedes creen que Dios llegó con un espíritu de queja? ¿Mm? ¿O con qué espíritu creen ustedes que estaba Dios por encima de todo ese caos que había ahí? Era con un espíritu de solución. ¿Cómo soluciono este problema? Y aquí es donde viene la tercera lección. ¿Con qué espíritu me estoy acercando yo a los problemas que tengo? ¿Me estoy quejando? ¿O estoy ordenando las cosas primero para entenderlas y luego ver cómo comienzo a solucionarlas? Porque al final de cuentas,
cuando yo comprendo algo tan interesante como lo que vamos a leer ahorita, es cuando comienzo a darme cuenta de que Dios quiere que yo me acerque a los problemas que tengo al frente con un espíritu de solución, con un espíritu de sabiduría, con un espíritu de dominio, con un espíritu de capacidad de entendimiento. Creo que fue ayer que hablamos, o el día uno que hablamos de las facultades mentales. Dios nos dio 5 sentidos, ¿ok? Físicos, pero también nos dio 5 sentidos mentales o 5 facultades mentales. Tenemos la inteligencia, la imaginación, la intuición, la visualización y la percepción. Y quiero que vayamos a ver dónde es que viven esas facultades. Hebreos 11:3, si nos vamos a la carta a los Hebreos del apóstol Pablo, vean lo que dice Hebreos 11:3. ¿Se acuerdan de Hebreos 11? ¿Qué es lo que dice? Se me hizo Hebreos. Aquí está. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Recuerdan que siempre Dios comenzaba el día diciendo, y dijo Dios. De su palabra salía el comando, de su palabra salía la orden. Todo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y yo siempre me estuve preguntando a qué se refiere Pablo aquí con esto. ¿Qué es eso que no se ve? Pues bueno, 2 Corintios 4:18 dice algo muy interesante. Vean, 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ok? Entonces, lo que surge, lo que se ve, sale de lo que no se ve. Y me dice que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Salmos 33 dice algo muy interesante respecto a la creación. De hecho, que a mí me encantan los salmos porque los salmos expanden muchísimo ciertos detalles del Antiguo Testamento en general. Y vean lo que dice el 33:6 primero. Ajá. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el 9 dice, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y Génesis 1 me dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, moviéndose, ¿verdad? Observando qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces, bueno, vamos a leer uno más. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Estoy en la primera. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:5 dice, porque estos ignoran voluntariamente que que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Pero ven qué interesante, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios deja en su palabra clarísimo qué es esto que no se ve, porque al decir que la palabra es el originario de las cosas que se ven, es decir, de la palabra surge lo que está haciendo, lo que es creado, según estos versículos que leímos, pero ¿de dónde surge la palabra? ¿De dónde surge la palabra? Vamos a ir a Mateo 12. Dice 12, versículo 34. Jesús aquí hablando dice, generación de víboras, ¿cómo podéis entonces hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del ¿qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y el versículo siguiente dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Quiere decir que Dios al hablar, al dar el comando para que las cosas fueron creadas, Dios comienza
¿Desde dónde surge? ¿Cuál es esa parte que no se ve? Que dice que fue lo que dio origen a lo que se ve. ¿Mm? Todo esto surge de la mente de Dios, mis hermanos. Todo esto surge del corazón de nuestro Creador. Y de ahí, de esa parte que no se ve, que es espiritual, que es eterna, surge la palabra de Dios y la palabra da origen a las cosas. Mis hermanos, ¿por qué, por qué digo esto? Porque todo esto no es otra cosa más que un ejemplo. La semana de la creación no es más otra cosa más que un ejemplo para el hombre. Y ya voy cerrando, porque Dios pudo haber solamente pensado y todo hubiese sido surgido en un solo día, así todo. Se separan cielos, agua, tierra, luz, sol, luna, estrellas, hombre, animales, plantas, todo hubiese sido creado de forma espontánea de un solo. ¡Guau! ¿Por qué Dios, siendo todopoderoso, se tomó la molestia, por así decirlo, de hacerlo todo despacito, un día a la vez, poco a poco? ¿Por qué Dios se tomó la molestia de decirlo y sea, y surja, y haga? ¿Por qué se tomó la molestia, como dijo Juancito ayer, de agarrar al hombre y hacerlo un muñequito y con las manos crearlo y darle aliento de vida? ¿Por qué se tomó la molestia Dios de hacer todo así? Mis hermanos, porque para nosotros fue hecho así, para darnos ejemplo, para que nosotros pudiésemos estudiar esto y pudiésemos entenderlo, porque Dios está dejando en su palabra todo lo que necesitamos para poder vivir una vida abundante, llena de prosperidad, una vida llena. Y todo comienza ordenando las cosas. Y la única forma de ordenar las cosas es aproximarse con un espíritu dispuesto a ordenarlas. Y por ende, al acercarme con un espíritu dispuesto y con una mente abierta, lo que salga de mi boca no va a ser otra cosa más que el resultado de lo que está en mi corazón. Y la forma en la que yo me acerque a este problema que tengo al frente es lo que va a determinar si lo soluciono o lo hago más grande. Entonces, mis hermanos, vamos a ver un par de versículos más, ajá, del por qué es importante. Proverbios 4:23, eso es una gema bíblica. La gran mayoría se lo saben. Proverbios 4:23, ¿qué dice, mis hermanos? Dice lo siguiente. Proverbios. Eso es lo que estoy durando un poco más, pero estoy utilizando la Biblia a mi hijo y no estoy acostumbrado. Proverbios 4:23 dice, ajá, Proverbios 4:23, ajá, sobre toda cosa guardada, guarda tu qué, guarda tu corazón, porque de él surge la vida. Y vean qué interesante que me da una referencia a lo que me decían los otros versículos, porque dice que todo lo que existe surgió de la palabra de Dios. Y me está diciendo aquí que del corazón mío también mana vida. Es decir, que mi vida, lo que yo experimento hoy, es el resultado directo de cómo pienso, cómo siento y cómo hablo. Y por ende, eso va a determinar lo que yo haga. ¿Sí? Entonces, hoy, básicamente, el objetivo era poder dejar las bases para poder hablar ya mañana de la parábola de los talentos. ¿Ok? Para poder tener un entendimiento profundo de cómo entender las parábolas, de cómo entender cómo Jesús fue que habló sobre el tema del dinero en sus parábolas. Mis hermanos, recordemos, en la vida siempre vamos a tener problemas. En la vida siempre vamos a tener situaciones y dificultades. Si mi vida hoy no está lo llena que yo quisiera, es porque está desordenada en algunas áreas. Y el llamado de Dios hoy es a ordenarme. El llamado de Dios hoy es a poner orden, a separarlas, a ordenarlas, a ponerlas en su lugar, a darles forma y también acercarme con un espíritu dispuesto, no con un espíritu de queja, sino acercarme con un espíritu dispuesto para que Dios me dé la sabiduría y al utilizar las facultades mentales que Él nos dio, podamos solucionar ese problema y recibir, por ende, la abundancia que Dios nos quiere dar en todos los aspectos de la vida, sea abundancia financiera,
esa abundancia de salud. Muchas veces tenemos pobreza de salud porque tenemos desorden en la forma de comer, porque tenemos desorden en la forma de dormir, porque tenemos desorden en la forma de elegir qué hacer y qué no hacer con nuestro cuerpo, con el ejercicio y demás. Toda la abundancia que Dios nos quiere dar, toda esa llenura que Dios quiere darnos en la vida, en todas las áreas, muchas veces nos la estamos perdiendo porque no nos ordenamos, mis hermanos. Vamos a orar para poder cerrar aquí el tema y poder pedirle a Dios que nos dé hoy la capacidad de poder acercarnos a los problemas con una buena actitud y tomarnos la responsabilidad y tomar eh, la actitud correcta para poder ir y ordenar lo que haya que ordenar. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra porque es un almacén infinito de sabiduría. Gracias, Señor, por Génesis 1. A mí me encanta Génesis 1, Señor. Es un almacén infinito de sabiduría para todo en la vida, Señor. Solamente ese capítulo inicial de la Biblia. Te queremos pedir, por favor, que de la misma forma como tú, Señor, en el principio, con un espíritu dispuesto, a pesar de que había un caos en este lugar, Señor, tú, Señor, con todo el amor y con toda la disposición, con tu mente poderosa, dispusiste a ordenar las cosas y poder llenar este mundo de todo lo que necesitamos para poder crearnos. Gracias, Señor, porque también, a pesar de que la caída de Adán y Eva generó también un caos, tú también, Señor, nuevamente con un espíritu de amor y con un espíritu dispuesto te acercaste para buscar solucionarlo y nos diste a tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, que murió por nosotros. Gracias porque con Él en nuestro corazón es que podemos acercarnos a cualquier dificultad de esta vida y poderla solucionar. Ayúdanos, Señor, a tener la disposición de corazón para ordenar nuestra casa, para ordenar nuestras finanzas, para ordenar nuestra salud, para ordenar nuestros hábitos y que de esa forma, Señor, por principio y precepto, tú, Señor, puedas tener derecho legal para poder bendecir todo lo que hagamos y llenarnos con la abundancia que tú quieres. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.